Hola, hoy vamos a hablar de algo que acaba de cambiar las reglas del juego. Washington acaba de hacer un movimiento que no es solo sobre Cuba, es sobre toda América Latina, es sobre quién puede comerciar con quién, es sobre hasta dónde llega el poder estadounidense para controlar no solo a sus enemigos, sino a cualquiera que se atreva a ayudarlos. Porque Estados Unidos acaba de anunciar que va a sancionar a cualquier país que proporcione petróleo a Cuba. No solo a Cuba, a cualquier país que ayude a Cuba. Lee eso de nuevo. No es vamos a presionar a Cuba para que no compre petróleo. Es vamos a castigar a cualquiera que le venda petróleo a Cuba. Es una diferencia masiva, porque lo que eso significa es que Washington está extendiendo su poder de sanciones más allá de sus propias fronteras. Está diciéndole a países soberanos, no pueden comerciar con quien quieran, tienen que seguir nuestras reglas o enfrentar consecuencias. Y si entiendes la historia, si conoces cómo funciona el poder imperial, reconocerás exactamente lo que es esto. Es la reimposición de control hegemónico. Es Washington diciéndole a América Latina, este es nuestro territorio. Aquí se hacen las cosas a nuestra manera. Entonces vamos a desempacar esto. Vamos a entender qué significa exactamente, por qué está pasando ahora y qué implica para el futuro de toda la región. Primero, el contexto inmediato. Cuba está en crisis energética severa. Después de perder el petróleo subsidiado de Venezuela, la isla está literalmente quedándose sin energía. Apagones de 20 horas al día, industria paralizada, gente sin poder cocinar, trabajar, vivir normalmente. Cuba ha estado tratando desesperadamente de conseguir petróleo de otras fuentes. Ha hablado con Rusia, ha explorado opciones con algunos países del Medio Oriente, ha intentado trabajar con comerciantes privados, y algunos de esos esfuerzos estaban empezando a tener tracción. Había reportes de que Rusia estaba considerando aumentar envíos, que algunos comerciantes estaban dispuestos a vender. Y entonces Washington hace este anuncio. Cualquier país o entidad que proporcione petróleo a Cuba enfrentará sanciones estadounidenses. El efecto fue inmediato. Los comerciantes que estaban considerando vender a Cuba se echaron para atrás. Los países que estaban explorando opciones se volvieron mucho más cautelosos. Porque aquí está la realidad. Las sanciones estadounidenses son devastadoras. Si Estados Unidos te sanciona, pierdes acceso al sistema financiero estadounidense. Y dado que el dólar es la moneda de reserva global, perder acceso al sistema financiero estadounidense significa que básicamente no puedes hacer negocios internacionales. Los bancos no procesarán tus transacciones. Las compañías no comerciarán contigo. Estás efectivamente aislado de la economía global. Entonces, cuando Washington amenaza con sanciones, la mayoría de los actores se lo toman muy en serio. Porque el costo de desafiar a Estados Unidos es potencialmente catastrófico para tu economía. Y Washington lo sabe. Y está usando ese poder no solo contra Cuba, sino contra cualquiera que podría ayudar a Cuba. Es lo que se llama sanciones secundarias. No solo sancionas a tu objetivo directo, sanciones a cualquiera que haga negocios con tu objetivo, creando así un círculo de aislamiento mucho más amplio. Estados Unidos ha usado esto antes. Lo usó contra Irán, lo usó contra Corea del Norte. Funciona porque el sistema financiero global está tan dominado por el dólar estadounidense que Washington efectivamente tiene poder de veto sobre el comercio internacional. Y ahora lo está aplicando plenamente a Cuba. Pero aquí está lo que es diferente esta vez: el timing y el contexto más amplio. Esto no está pasando en el vacío. Está pasando exactamente cuando Rusia y China están aumentando su compromiso con Cuba. Exactamente cuando hay reportes de bases de inteligencia potenciales. Exactamente cuando Cuba se está convirtiendo en punto de confrontación geopolítica. Entonces estas sanciones secundarias no son solo sobre aislar a Cuba, son sobre enviar un mensaje a Rusia y China. Si quieren ayudar a Cuba, van a pagar un precio. Y más ampliamente, son un mensaje para toda América Latina. Si se acercan demasiado a nuestros rivales, habrá consecuencias. No solo para ustedes, para cualquiera que los ayude. Es redibujar líneas rojas. Es Washington diciendo, el periodo de tolerancia se acabó. Estamos reimponiendo disciplina hegemónica. Y la audacia de esto no puede ser subestimada. Porque piensa, Estados Unidos está diciéndole a países soberanos con quién pueden y no pueden comerciar. Está dictando términos de comercio internacional basándose no en leyes internacionales, no en decisiones de la ONU,
sino en su propia política exterior unilateral. Imagina si China hiciera esto. Imagina si China dijera, vamos a sancionar a cualquier país que venda armas a Taiwán. El mundo occidental gritaría sobre autoritarismo, sobre violaciones de soberanía, sobre bullying. Pero cuando Estados Unidos lo hace, se presenta como política exterior normal, como uso legítimo de herramientas económicas para avanzar objetivos de seguridad nacional. La hipocresía es asombrosa. Pero dejemos la hipocresía de lado por un momento y enfoquémonos en las consecuencias prácticas. Primer nivel de consecuencias. Para Cuba misma. Estas sanciones secundarias hacen que sea casi imposible para Cuba conseguir petróleo. Porque incluso si Rusia quisiera vender, incluso si algunos países del Medio Oriente quisieran vender, el riesgo de sanciones estadounidenses es demasiado alto. Y sin petróleo, Cuba no puede funcionar. Literalmente. La economía colapsa. Los hospitales no pueden operar. Las escuelas no pueden abrir. La gente no puede trabajar. Es estrangulamiento económico, diseñado para crear condiciones tan intolerables que el gobierno colapse o la población se rebele. Y aquí está lo brutal. Eso afecta a personas reales. 11 millones de cubanos, que no necesariamente tienen nada que ver con las decisiones de su gobierno, están sufriendo las consecuencias de esta política. Ancianos sin electricidad para refrigerar sus medicinas. Niños estudiando sin luz. Familias sin poder cocinar comidas calientes. Ese es el costo humano de estas políticas. Y Washington lo sabe, y aparentemente ha decidido que es un precio aceptable para lograr sus objetivos geopolíticos. Segundo nivel de consecuencias. Para Venezuela y otros potenciales proveedores. Venezuela, incluso después de la intervención estadounidense, todavía tiene infraestructura petrolera. Y si un gobierno futuro en Venezuela quisiera vender petróleo a Cuba, estas sanciones lo harían casi imposible. Porque cualquier compañía petrolera venezolana que vendiera a Cuba sería sancionada. Cualquier banco que procesara los pagos sería sancionado. Cualquier compañía de seguros que asegurara los barcos sería sancionada. Es crear una red tan densa de riesgos que nadie está dispuesto a participar. Y lo mismo aplica para cualquier otro país. México podría técnicamente vender petróleo a Cuba, pero ¿estaría dispuesto a arriesgar sus relaciones económicas con Estados Unidos, su mayor socio comercial, para hacerlo? Probablemente no. Brasil, Argentina, cualquier país latinoamericano enfrenta el mismo cálculo. Ayudar a Cuba significa arriesgar represalias económicas de Washington. Y ahí es donde esto se convierte en algo más grande que solo Cuba. Porque lo que Washington está haciendo es establecer un precedente. Está demostrando que puede usar su poder económico para controlar el comportamiento de países en toda la región. No solo de Cuba, de cualquiera. Si México se vuelve demasiado independiente, Washington puede amenazar con sanciones secundarias contra cualquiera que comercie con México. Si Brasil se acerca demasiado a China, lo mismo. Es la construcción de un sistema de control donde Washington no necesita intervenir militarmente. Solo necesita amenazar con aislamiento económico. Y dado el dominio del dólar y el sistema financiero estadounidense, esa amenaza es suficientemente poderosa para forzar cumplimiento. Tercer nivel de consecuencias. Para Rusia y China. Porque ellos son realmente el objetivo aquí. Cuba es importante, sí, pero el juego más grande es sobre prevenir que Rusia y China establezcan presencia significativa en el hemisferio occidental. Y estas sanciones secundarias son una forma de hacer eso sin confrontación militar directa. Washington está diciendo, si Rusia o China quieren apoyar a Cuba, van a tener que hacerlo abiertamente. Van a tener que desafiar directamente las sanciones estadounidenses. Y eso crea un dilema para Moscú y Beijing. Si ignoran las sanciones y ayudan a Cuba abiertamente, se arriesgan a escalada económica con Estados Unidos. Potencialmente nuevas sanciones sobre sus propias economías. Más tensión en relaciones ya tensas. Pero si no ayudan a Cuba, dejan que su potencial aliado colapse. Y envían un mensaje de que no son socios confiables. Que cuando las cosas se ponen difíciles, no estarán ahí. Es ponerlos en una posición donde cualquier opción tiene costos significativos. Y esa es precisamente la intención. Washington está tratando de forzar a Rusia y China a elegir. O escalan su compromiso con Cuba a niveles que provocarían confrontación seria con Estados Unidos, o se echan para atrás y admiten que el hemisferio occidental sigue siendo zona de control estadounidense. Es brillante estratégicamente y absolutamente despiadado. Cuarto nivel de consecuencias.
para el sistema internacional. Porque hay una pregunta más amplia aquí, sobre cómo funciona el orden internacional. Se supone que vivimos en un sistema basado en reglas, donde países soberanos pueden comerciar libremente entre sí, donde las restricciones al comercio requieren mandatos internacionales, generalmente de la ONU. Pero Estados Unidos está operando fuera de ese sistema. Está imponiendo unilateralmente restricciones comerciales basadas solo en su propia política exterior y está usando su dominio económico para forzar cumplimiento. Eso socava fundamentalmente el concepto de un orden internacional basado en reglas. Porque las reglas, aparentemente, solo aplican cuando convienen a Washington. Y otros países están notando. China ha estado trabajando durante años en reducir dependencia del dólar, en crear sistemas de pago alternativos, en internacionalizar el yuan. Por exactamente esta razón, porque mientras el sistema financiero global esté dominado por el dólar, Estados Unidos tiene poder efectivo de veto sobre el comercio internacional. Entonces, estas sanciones secundarias sobre Cuba, aunque importantes por sí mismas, son también parte de un patrón más grande de Estados Unidos usando su poder económico de formas que otros países ven como abuso. Y a largo plazo, eso va a acelerar esfuerzos para crear sistemas alternativos, para reducir el poder del dólar, para construir infraestructura financiera que no pueda ser controlada por Washington. No va a pasar de la noche a la mañana. El dominio del dólar está profundamente arraigado. Pero cada vez que Washington usa sanciones secundarias agresivamente, da a otros países más incentivo para trabajar en alternativas. Ahora hablemos del timing. ¿Por qué ahora? ¿Por qué estas sanciones secundarias están siendo implementadas precisamente en este momento? La respuesta tiene varias capas. Primero, Venezuela. Después de la intervención estadounidense y la captura de Maduro, Washington ha cortado efectivamente la principal línea de vida de Cuba. Ahora es el momento de cerrar cualquier ruta alternativa antes de que Cuba pueda establecerlas. Es aprovechar el momento de máxima vulnerabilidad. Aplicar presión cuando el objetivo está más débil. Segundo, las conversaciones entre Cuba, Rusia y China sobre potenciales bases o instalaciones. Washington quiere dejar absolutamente claro que va a hacer todo lo posible para prevenir eso. Las sanciones secundarias son una forma de decir, si Rusia o China quieren establecer presencia en Cuba, no va a ser fácil. Vamos a hacer que cada paso sea lo más costoso posible. Tercero, las elecciones en Estados Unidos están relativamente lejos. Trump tiene espacio político para ser agresivo sin preocuparse inmediatamente por reacción electoral. Puede aplicar políticas duras ahora y ver los resultados más tarde. Y cuarto, hay una lectura más cínica, pero probablemente precisa. Esto es establecer precedente para uso futuro contra otros países. Cuba es relativamente pequeña. No tiene muchos aliados poderosos que vayan a defenderla agresivamente. Entonces, es el lugar perfecto para probar hasta dónde se pueden estirar las sanciones secundarias. Si funciona con Cuba, puede ser aplicado más ampliamente. Contra Nicaragua, contra Bolivia si se necesita, potencialmente incluso contra países más grandes si se vuelven demasiado desafiantes. Es establecer el principio de que Washington puede controlar el comercio de cualquier país en el hemisferio si decide que es necesario para la seguridad nacional estadounidense. Y una vez que ese principio está establecido, es difícil de revertir. Entonces, ¿qué puede hacer Cuba? ¿Tiene opciones? Honestamente, no muchas buenas. Puede suplicar a Rusia y China que desafíen las sanciones estadounidenses y proporcionen petróleo de todos modos. Pero eso requiere que Moscú y Beijing estén dispuestos a escalar la confrontación con Washington. No está claro que lo estén. Puede intentar contrabandear petróleo, usar barcos con banderas de conveniencia, rutas complicadas, documentación falsa. Pero Estados Unidos es bueno rastreando eso, y los riesgos para cualquiera que participe son enormes. Puede intentar desarrollar fuentes de energía alternativas, solar, eólica, pero eso requiere inversión masiva y tiempo. Y Cuba no tiene ni dinero ni tiempo. O puede hacer lo que Washington quiere, negociar desde una posición de debilidad extrema. Aceptar términos que básicamente signifiquen el fin de su sistema político actual. Esas son las opciones, y todas son terribles. Para América Latina más ampliamente, esto debería ser una señal de alarma enorme. Porque lo que está pasando con Cuba puede pasar con cualquier país que Washington decida que es problemático. El mensaje es claro. No pueden tener política exterior independiente.
No pueden comerciar libremente con quien quieran. No pueden aliarse con países que Washington considera rivales. O enfrentarán aislamiento económico. No solo sanciones directas, sino sanciones secundarias que cortarán su acceso al comercio internacional. Es el retorno de la hegemonía abierta. El fin de la ilusión de que América Latina podía tener autonomía real mientras Washington tolerara. Y la pregunta para cada país latinoamericano es, ¿van a aceptar eso? ¿Van a permitir que Washington dicte los términos de su comercio, sus alianzas, sus políticas? ¿O van a empezar a trabajar juntos para crear alternativas, para construir sistemas regionales que no dependan del dólar, para fortalecer instituciones latinoamericanas que puedan resistir presión externa? Porque individualmente cada país es vulnerable, pero colectivamente América Latina tiene poder económico real, recursos masivos, mercados grandes. Si la región se uniera para resistir este tipo de imposición hegemónica, podría hacerlo. Pero eso requeriría solidaridad que históricamente ha sido difícil de lograr. Requeriría que países pongan principios regionales por encima de intereses nacionales inmediatos. Y no está claro que América Latina esté lista para eso. Para nosotros, para los latinos viviendo en Estados Unidos, esto importa por múltiples razones. Primero, porque estas políticas afectan directamente a nuestras familias en la región. Si tiene familia en Cuba, están sufriendo las consecuencias de estas sanciones. Si tiene familia en otros países latinoamericanos, podrían ser los siguientes. Segundo, porque estas políticas producen migración. Cuando países colapsan económicamente debido a sanciones, la gente migra, y esos migrantes terminan en Estados Unidos, donde frecuentemente enfrentan políticas antiinmigrante duras. Es crear el problema y luego castigar a las víctimas del problema. Y tercero, porque esto refleja una visión de América Latina como territorio a ser controlado, no como región de países soberanos con derechos propios. Y mientras esa visión domine en Washington, las relaciones entre Estados Unidos y América Latina van a ser relaciones de dominación, no de respeto mutuo. Gracias por escuchar. Y te dejo con esto. Cuando Washington puede decidir unilateralmente con quién todo un continente puede comerciar, ¿quién realmente tiene soberanía?